Muy bien. Nosotros hemos estado estudiando la historia de la iglesia y hemos tratado de entrar a estudiar el primer periodo. El primer periodo tiene que ver con la era del Evangelio. La era del Evangelio. Esa era del Evangelio es desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 30 después de Cristo, la era del Evangelio. Y en esa era del Evangelio habíamos explicado todo lo concerniente a la vida de Jesucristo, el nacimiento, su desarrollo, su vida, su misión, sus enseñanzas. Habíamos también hablado de su crucifixión, su sepultura y su resurrección, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien pueda mi siervo. Y también estuvimos viendo cómo el Antiguo Testamento se cumple en la persona del Señor Jesús. Lucas 24:44 dice: era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces la venida de Cristo es el cumplimiento de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, pero para Israel se llama Tanat. Para Israel se llama Tanat, la Biblia hebrea, y la Biblia hebrea está dividida en tres partes: la Torá, o la ley de Moisés, los Neviín, o los profetas, y la tercera división de la Biblia hebrea se llama Ketuvim, y el primer libro que encabeza los Ketuvim son los Salmos. Por eso es que Cristo, cuando dice era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y los Salmos, está mencionando el primer libro de la tercera división de la Biblia hebrea, que es los Salmos, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos con la era del Evangelio, pero hoy queremos hablar de la era del Nuevo Testamento. ¿Y por qué le vamos a llamar la era del Nuevo Testamento? Porque después de que nuestro Señor Jesucristo parte, ahora se van a llevar a cabo los escritos sagrados. Desde que Él parte, año 30, su ascensión, Hechos capítulo 1, verso 9, de ahí viene el descenso del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Entonces, nosotros vamos a encontrar en el libro de los Hechos prácticamente la era del Nuevo Testamento. Entonces, el libro de los Hechos de los apóstoles, el libro de los Hechos de los apóstoles marca esta era del Nuevo Testamento, porque aquí en este libro se va a llevar a cabo el registro del nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia. Se va a llevar a cabo también la persecución de la iglesia. Se va a llevar a cabo la persecución de la iglesia. Pero también se va a llevar a cabo la extensión de la iglesia. La extensión de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí se cumple lo que Cristo dijo en Hechos 1:8: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Me seréis testigos. ¿Cuál es el vocablo griego de testigos? La palabra martureo. Martureo, me seréis testigos.
Me seréis testigos en Jerusalén. Prácticamente es el capítulo 1 al capítulo 7. Me seréis testigos en Judea y Samaria. En Judea y Samaria, el capítulo 8 al capítulo 12. Y por último, dice el texto, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y aquí entramos al capítulo 13 hasta el capítulo 28. Entonces, ¿qué encontramos en el libro de los Hechos? El nacimiento de la iglesia, la persecución de la iglesia y la extensión de la iglesia. Aquí también, ¿qué es lo que tenemos que contemplar aquí? Aquí contemplamos la proclamación del evangelio. ¿Cuál es el propósito principal del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2? ¿Cuál es el propósito principal del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos, el capítulo 2? La Biblia dice que el Espíritu Santo se derramó sobre los que estaban en el aposento alto. Aproximadamente eran como 120 personas. Y esos 120 hablaron nuevas lenguas. Cuando usted revise el capítulo 2, versículo 5, versículo 6, versículo 7, 8, 9, 10 y 11, usted tiene que entender que las lenguas que hablaron eran idiomas. Esos idiomas fueron entendidos por todos los judíos que venían de la diáspora. Judíos que fueron a Jerusalén para cumplir con la fiesta de el Shavuot. La fiesta del Shavuot es la fiesta de las semanas, que en el Nuevo Testamento se va a llamar en griego Pentecostés. La fiesta del Shavuot es la cuarta fiesta, la fiesta de las semanas, que en el Nuevo Testamento se la llama la fiesta del Pentecostés. Entonces los judíos de todas partes del mundo van a ir a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Ese es el pretexto del Padre para derramar su Espíritu Santo sobre 120 personas y ponerlos a hablar en los idiomas de todos esos judíos que procedían de cerca de 15 naciones. Cerca de 15 naciones. Entonces, ¿en dónde está el propósito del derramamiento del Espíritu Santo? En Hechos, el capítulo 2, el verso 5. Hechos, capítulo 2, el verso 5. Vea lo que dice ahí. Dice, vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos. ¿De dónde? Ahí lo dice. De todas las naciones de la tierra. Eso, léalo más fuerte. De todas las naciones de la de tierra. todas las naciones de la tierra. Vivían en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones de la tierra. ¿No le parece familiar la orden de Cristo en la gran comisión? Y hacer discípulos a todas las naciones. Y estos que son alcanzados en Hechos 2 son judíos que vivían en las naciones de la tierra, cumpliéndose lo que dijo Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Y qué más dice? Al judío primero, primeramente al judío, dice, ¿sí o qué? Y los que son alcanzados en Hechos 2 son judíos, primeramente al judío. Dijo Cristo, yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 10. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo es para que se cumpla la gran comisión. Hoy las iglesias pentecostales o pentecostés nos hemos quedado entretenidos con el hablar en lengua. Y de ahí no salimos. Nos quedamos entretenidos con saltar, brincar, danzar y me caigo y me levantan y de ahí no salimos. Para eso no es el derramamiento del Espíritu Santo.
más allá de que sí es viable y es correcto, es bueno hablar en lengua, saltar, brincar, danzar, que te caes y que te levantan, pero el propósito principal del derramamiento del Espíritu de Dios es que usted y yo vayamos a predicar el Evangelio. En ese capítulo 2, Pedro se levanta, Hechos 2:14, y predica. Y luego todos los que oyen el discurso dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que aquel día se añadieron ¿cuántos? No, aquel día se añadieron como 3,000, como 3,000. Escúcheme, el propósito principal del derramamiento del Espíritu de Dios es que usted y yo seamos llenos para que salgamos a predicar. Amén. Pero hoy tenemos al Espíritu Santo encerrado en el templo. Y entre nosotros nos oramos, y entre nosotros nos metemos la mano, y entre nosotros danzamos y brincamos y nos caemos, el otro me levanta, y de ahí nos salimos. Y cuando se trata de evangelizar y de predicar, todo el mundo está ocupado. No, perdónenme. Yo estuve dando clases este fin de semana en Santo Domingo y recibí una llamada de un pastor que es amigo mío, pero como estoy dando clases no le contesté porque estoy dando clases. Pero si me llama el alto mando, yo tengo que responder, porque es el alto mando, mi mujer. A él no le contesté, y yo dejé. Después volví a entrar al otro grupo de bachillerato en la tarde y ya no hubo llamada. Y de ahí me tocó ir a predicar a un evento de mujeres. Habían muchísimas mujeres y ahí me tocó ir a predicar. Y antes de la prédica, claro, yo estaba fuera de local, con un local que hicieron. Ahí entró la llamada y le pedí disculpas al pastor por no haberlo atendido. Me dice: he orado para que me respondas a esta llamada, porque tengo algo que decirte y espero que lo tomes de la mejor manera, porque he rogado a Dios que me escuches y me entiendas. Y me dice: ¿quieres ir a Cuba? ¡Santo! ¿Quieres ir a Cuba? ¡Santo! Digo, pero claro, pues hermano, ¿qué hay que hacer? Aquí hay que matar. No, tenemos que ir, necesitan maestros que están dedicados a la enseñanza, y yo sé que tú estás dedicado a esto. Entonces yo digo, este es uno de los que tienen que ir. Le han pedido 4 personas. Bueno, pues te he puesto en la lista. Perfecto, no hay problema. Después de que mi esposa me autorice, yo voy. ¡Aleluya! Sí, porque usted cuando está casada no se manda. Los casados no se mandan. Los casados, póngale cuidado, ¿ah? Siempre salga con la bendición de su mujer y con la bendición del ministerio, de la iglesia o de la denominación, siempre. Como dice Hechos 15, que Saulo salió con Silas encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hechos 15, claro, sí. Entonces, bueno, con esto, ¿qué le quiero decir? Que eso es lo que tenemos que hacer: ir a predicar, a evangelizar, a ganar vidas para Cristo. Allá va el derramamiento del Espíritu de Dios. Y el libro de los Hechos, con el derramamiento del Espíritu Santo, nos convierte en testigos. En testigos. Y nosotros somos conscientes que la iglesia primitiva llenó de la doctrina de Cristo Jerusalén, Judea, Samaria, y es Pablo con Bernabé, luego con Silas, luego con Timoteo, luego con Lucas y un sinnúmero de colaboradores que predican a los territorios del primer siglo de la era cristiana. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que en este ejercicio de la extensión del nacimiento, de la persecución y de la extensión, se van a dar escritos bíblicos. Escritos bíblicos. Por eso a esta era la llamamos la era del
Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cuáles son los primeros escritos bíblicos que se van a dar? Bueno, para muchos biblistas, el Evangelio de Marcos se cree que se escribe en el año 50 después de Cristo. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? 4. De los 4, el primero en ser escrito es el Evangelio de Marcos. ¿Cuántas epístolas paulinas escribió Pablo? Aproximadamente 13. Otros van a decirle 14, pero aproximadamente son 13. ¿Cuál cree usted que son las primeras epístolas escritas por el apóstol San Pablo? Bueno, la cronología nos va a decir que entre otras epístolas, Pablo va a escribir primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses aproximadamente por los años 50 después de Cristo. Otros biblistas sostienen que la epístola a los Gálatas también se cree que se escribe entre los años 50 después de Cristo, porque el primer viaje misionero del apóstol San Pablo se da entre los años 46, 47, 48. Se cree que en el año ya 49 o el año 50, Pablo va a presentar su informe ante el concilio de Jerusalén, Hechos el capítulo número 15, ¿no? Ahora, dentro de las epístolas universales, que son 8, ¿cuál cree usted que es una de las primeras en ser escrita? La epístola a Santiago. Se cree que la epístola a Santiago también se escribe en el año 50 después de Cristo. Estos datos no los podemos decir que es exactamente en el año 50. Siempre los datos cronológicos van a terminar diciéndole aproximadamente. Aproximadamente se escribieron estos primeros escritos sagrados, ¿verdad? Ahora, de ahí para allá se van a ir desarrollando otros escritos como las que ya nosotros conocemos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas. Se cree que se escribe por los años 65, los años 70, el Evangelio de Juan y toda la literatura juanina. ¿A qué le llamamos literatura juanina? A ver, ¿a qué le llamamos literatura juanina? A los escritos, exactamente. ¿Cuáles son los escritos de Juan? Evangelio de San Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. Y cuando usted estudia la literatura juanina, usted tiene que entender que Juan es el Evangelio universal. Juan es el Evangelio universal. Mateo es el Evangelio a los judíos. Marcos es el Evangelio a los romanos. Lucas, el Evangelio a los griegos. Pero Juan es el Evangelio universal. Juan escribe a los judíos, a los romanos, a los griegos y al resto del mundo. Y cada evangelio va a ser una presentación diferente del Señor Jesucristo. Mateo va a hablar de Jesús como el rey, como el ungido. Marcos habla de Jesús como el siervo sufriente. Lucas habla de Jesús como el Hijo del Hombre, perfecto y sin pecado. Y Juan va a hablar de Jesús como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y Juan, al escribir su literatura juanina, presentando a Jesús como el Hijo de Dios, sus escritos revelan una denuncia. Los escritos de Juan van a denunciar al movimiento del gnosticismo, porque el movimiento del gnosticismo que surge por los años 95 después de Cristo van a negar la divinidad de Jesucristo. El gnosticismo va a negar los milagros sobrenaturales de Jesucristo, los hechos sobrenaturales de Jesucristo, va a negar la resurrección, va a negar que Jesucristo resucitó en cuerpo glorificado. Entonces Juan va a escribir toda su literatura denunciando al movimiento de los gnósticos. Cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero salieron de nosotros para que se demuestre
que ellos no eran gnósticos. Vamos a complacerla a nuestra hermana. Gnósticos, la palabra gnósticos es una palabra griega que significa ciencia. ¿Qué significa ciencia? Significa conocimiento. Para el movimiento gnóstico, lo que no lo demostraba la ciencia, simplemente no había que creer. El hecho de que Cristo camina sobre las aguas, la ciencia no lo puede demostrar. Por lo tanto, los gnósticos negaron el camino sobre las aguas. Negaron la multiplicación de los peces y la multiplicación de los panes, porque no se lo puede explicar por la ciencia. Y así los gnósticos fueron mandando abajo un sinnúmero de milagros sobrenaturales hechos por nuestro Señor Jesús. Por eso es que Juan habla de Jesucristo como el Dios hecho hombre. Cuando dice Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 14 dice, y el verbo se hizo carne. Ahí entra el tema de la encarnación de Cristo. Entonces, entendamos la literatura juanina como Juan va a defender la divinidad de Jesucristo. ¿En dónde está la resurrección de Lázaro? ¿Está en Mateo? No. ¿Está en Marcos? No. ¿Está en Lucas? No. ¿En dónde está la resurrección de Lázaro? En Juan. Porque ahí, en ese capítulo 11, Jesús llora. Juan 11:35, demostrando su humanidad. Pero en ese mismo capítulo Jesús le dice a Lázaro, sal fuera, demostrando su divinidad. Jesucristo es 100% hombre y Jesucristo es 100% Dios. Entonces Juan presenta a ese Jesús como el Hijo de Dios, como la divinidad. Juan habla de que Jesús conocía los pensamientos de los hombres. Jesús conocía el pensamiento de los hombres, ¿no? Entonces, entendamos a dónde va la era del evangelio, que no es otra cosa que la proclamación del evangelio en medio de la persecución. Y aprenda esto: cuando te sientas perseguido, no es hora de llorar, no es hora de lamentarte, no es hora de quedarte quieto, no es hora de esconderte, es hora de crecer. Cuando te sientas perseguido, es hora de crecer. Cuando te sientas perseguido, es hora de salir del hueco donde te metiste. Cuando te sientas perseguido, es hora de que te expandas. Porque la persecución a través de este joven llamado Saulo hizo que la iglesia salga. La persecución hasta cierto punto es algo que el Padre lo permite, porque la iglesia se quedó encerrada ¿en dónde? En Jerusalén. Y de ahí no querían salir debido a su contexto, ese contexto judaico que de pronto los limitaba a acercarse a los gentiles. Pero el Señor se encarga de buscar a un hombre que tiene una mentalidad abierta. ¿Cuál es ese hombre? Saulo. Saulo, el nombre hebreo es Saulo, el nombre grecorromano es Pablo. Y Saulo se lo va a mencionar hasta Hechos capítulo 13, verso 9. Hasta Hechos capítulo 13, versículo 9, usted va a ver al autor llamarlo Saulo. Y de Hechos capítulo 13, verso 9 para adelante, lo va a llamar Pablo. ¿Y por qué? Porque ahora él va a predicar a los gentiles. Y como gentil, su nombre es Pablo. Y cuando va a la sinagoga, su nombre es Saulo. Su nombre es Saulo cuando está entre los judíos, entre los hebreos, en la sinagoga. Pero su nombre es Pablo cuando está entre los gentiles, entre la gente que no conoce el contexto judaico. Y esto revela pues que Pablo tiene una doble nacionalidad y de que Pablo viene de una casa o de un hogar pudiente, porque en el primer siglo de la era cristiana nadie podía manejar una doble identidad a menos que tenga billete, como nosotros que tenemos plata. ¿Qué te pasa? Nosotros aquí también tenemos plata, ¿no? Póngale cuidado.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar en la era del Nuevo Testamento? De que Roma continuaba el dominio, continuaba dominando políticamente y militarmente. La historia enseña que en el año 49 después de Cristo, el emperador romano Claudio expulsó a los judíos de Roma, pero luego otra vez los judíos regresaron. Y hasta la última parte del periodo del emperador Claudio, año 64 al año 70, Roma toleró oficialmente al judaísmo y toleró oficialmente al cristianismo. A ambos, Roma los identificaba como una secta. ¿De dónde sale el cristianismo? El cristianismo sale del judaísmo, porque los seguidores de Cristo son judíos y pertenecen al judaísmo. Pero cuando ya Cristo se va, ellos dan lugar al nacimiento del cristianismo. El cristianismo surge del judaísmo. Por lo tanto, el cristianismo, Roma lo va a ver como una secta que sale del judaísmo. Así es. Aún no hemos llegado ahí. Aún no hemos llegado ahí. Ahora, esto de que Roma va a reconocer que el cristianismo sale del judaísmo, a Roma se le va a hacer bastante fácil de aceptarlo, porque la religión oficial de Roma para el primer siglo es el mitraísmo. Y el mitraísmo surge del zoroastrismo. Así como el cristianismo sale del judaísmo, el mitraísmo, la religión oficial de Roma del primer siglo, el mitraísmo es la religión oficial del Imperio Romano. La religión oficial del Imperio Romano. Pero el mitraísmo surge del zoroastrismo. Esta es la religión oficial de los persas. Actualmente, ¿qué país representa lo que antes era persa? Irán. Antiguamente es persa, hoy es Irán. Pero Irán ya no practica el zoroastrismo. ¿Qué religión practica el país de Irán? El Islam. El zoroastrismo fue cambiado en el año 1976, cuando entró un nuevo gobierno dentro del país de Irán y establecieron el Islam o el islamismo como la religión oficial de Irán. Persa es igual a Irán. Y hoy Irán es un país musulmán. Pero antes Irán pertenecía al zoroastrismo. Entonces, entendamos, para Roma no fue tan complicado entender que el cristianismo sale del judaísmo si ellos son conscientes que la religión oficial, el mitraísmo, había salido del zoroastrismo, del imperio persa. Ahora, si usted le pone cuidado, ¿no? Estos temas de infierno, cielo, ángeles, demonios, ¿de dónde salen? Estamos hablando del mitraísmo, estamos hablando del zoroastrismo, estamos hablando del judaísmo, estamos hablando del cristianismo. ¿Quién le aprendió a quién o quién le copió a quién? ¿Quiénes son los que salen con estos temas de cielo, infierno, ángeles, demonios? De estas cuatro, ¿cuál es la más antigua? ¿Cuál es la más antigua? Entre el zoroastrismo, mitraísmo, judaísmo y cristianismo. La más antigua es el zoroastrismo, porque viene de los persas, siglo IV antes de Cristo.
ya existía el zoroastrismo. Entonces, estos temas van prácticamente a ser tomados por estos pensamientos, digamos que pensamientos escatológicos. Estas ideas escatológicas van a ser tomadas por estas religiones y todas estas creencias van a ser también abordadas por todas estas religiones. Estas religiones van a hablar mucho del cielo, van a hablar mucho del infierno. Por ejemplo, los musulmanes, si usted ataca a un occidental, usted se gana el cielo. ¿Cuál fue la idea a la hora de atacar las Torres Gemelas? De que los que morían en ese atentado se iban al cielo. Se iban al cielo. Entonces estos temas de cielo, de infierno, ángeles o demonios, hasta cierto punto van a ser temas escatológicos, porque son temas escatológicos donde muchas religiones o muchos pensamientos eclesiásticos o religiosos ya los habían abordado. Ahora, nosotros a la hora de predicar el evangelio, no podemos andar amenazando a la gente. Si no te entregas, te vas al infierno. No haga eso. Hay mucha gente que hace eso. La idea no es llenar de temor a la gente, llenarlo de miedo, de susto. Si tú me rechazas el tratado, de seguro no me necesito en el infierno. Y así hay mucha gente que predica, ¿no? ¿Qué hacemos con esa gente? Escuche, el evangelio hay que predicarlo desde esa perspectiva de Cristo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó. Y si alguien viene a Cristo es porque lo ama. Si alguien viene a Cristo es porque realmente ha tenido un encuentro con Él. No lo hace por temor. Hoy la gente se entrega a Cristo para que el marido no se le vaya. Y el día que se fue el marido, se fue también ella de la iglesia. Está equivocado. O sea, entendamos que si vamos a evangelizar, porque esa es la idea en esta era, la era del Nuevo Testamento, es porque nosotros vamos a presentar al Cristo que lo dio todo por amor. Por amor. Romanos 5:8. Romanos, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien. Ahora, en este tiempo no solamente se da la expansión del evangelio, en este tiempo también se da la persecución y la muerte de muchos, de muchos discípulos que se convierten en mártires. Ahí está la muerte de Jacobo, Hechos capítulo 12. Está la muerte de Esteban, Hechos capítulo 7. Está la muerte más adelante de Pedro. Está la muerte de Pablo. Ambos son ejecutados por el emperador Nerón. Nerón llegó a ser emperador y reinó entre los años 54 y los años 68 a los años 70 después de Cristo. Y los judíos, con este gobierno de Nerón, se van a levantar para hacer una rebelión contra Nerón. Estos judíos se van a identificar como celotes. ¿Y cuáles son los celotes? Los celotes es una agrupación judía que cree en que Israel tiene que ser libre por la espada. Por la espada. ¿Cuántos discípulos tuvo Cristo? ¿Y cuántos andaban con espada en la cintura? Uno solo. El que siempre anduvo con espada en la cintura era Pedro. Porque el día que Judas lo entrega, ¿qué hace Pedro? Pedro saca la espada ahí. ¿Y usted cree que le dijo quédate quieto, que puedo cortar la oreja? No. La idea era volarle la cabeza. ¿Cómo le va a decir Pedro? No te muevas mucho, que solo te tengo que volar la oreja. No. La habilidad del soldado hace que solo le corte la oreja. La habilidad del soldado al esquivar el vuelo de la espada. Porque los celotes por lo general cogían espada para matar. Para matar. Entonces, en la época de Nerón, los judíos dirigidos por los celotes se rebelan contra Roma en el año 66 después de Cristo
Y siguieron 4 años más de guerra sangrienta que dieron como lugar la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué Nerón manda a meterle fuego a Jerusalén? Por toda la guerra que armaron los celotes. Y en el afán de destruir a todos los judíos, Nerón va a incendiar Jerusalén. En esa persecución entre los judíos y entre los cristianos se destruye Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cumpliéndose la profecía de Jesucristo en Mateo 24, cuando los discípulos le dicen: Señor, mira esto, mira este templo y mira estos edificios, qué lindo y qué hermoso. Porque el templo fue reconstruido por Herodes con la finalidad de congraciarse con el pueblo judío, porque Herodes prácticamente se convirtió en rey de los judíos. Y cuando nace Cristo y los sabios del oriente le dicen a Herodes: ha nacido el rey de los judíos, para Herodes fue un insulto, una grosería, porque los sabios no habían entendido que estaban hablando con el rey de los judíos, y si otro rey nacía era de los hijos de él. Pero estos sabios no están hablando de los hijos de Herodes, sino de un nuevo rey. Y por eso es que Herodes, enmascarado, le dice a los sabios: cuando ustedes encuentren el paradero, mándenme en el GPS, porque yo también quiero ir allá, entre comillas, para adorarlo, pero dentro era para matarlo. Y como no logró su propósito, ¿qué hizo después? No mandó a matar a los niños menores de 2 años. Entonces esa es la dinastía de los Herodes. Herodes el Grande manda a matar a los niños menores de 2 años. Herodes Antipa, Mateo 14, le quitó la cabeza a Juan el Bautista. Herodes Agripa 1, Hechos 12, mata a Jacobo. Herodes Agripa 2, Hechos 21, Hechos 22, por poco es alcanzado por la predicación del apóstol San Pablo. Entonces, entendamos que toda Jerusalén fue incendiada. Las sinagogas fueron incendiadas, el templo fue incendiado. Y la pregunta es, eso de que dijo Cristo no quedará, ¿a dónde apunta eso? Los soldados romanos, en medio de su comportamiento salvaje y agresivo, no solamente se deleitaron en quemar el templo, sino que ellos entendieron que debajo del templo había oro. Había oro. Ellos removieron piedra sobre piedra, excavaron y removieron buscando oro. Ahí se cumple lo que dijo Cristo: no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y desde el año 70 hasta el año 1948, Israel no tenía tierra. Desde ahí Israel fue un pueblo errante, inmigrante, un pueblo nómada por los años de años, hasta que la Organización de las Naciones Unidas, en el año 1948, el 14 de mayo, que cada 14 de mayo Israel celebra un aniversario más de haber retornado a su tierra. Fue cuando otra vez le devuelven su tierra. Así es. Entonces, ¿qué más tenemos que rescatar de la era del Nuevo Testamento? Lo que tenemos que rescatar en esta era es que se cumplió Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se cumplió. La iglesia fue fundada en el día de Pentecostés. Pedro fue el apóstol de los judíos. Acuérdese lo que le dijo Cristo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Pedro ya recibe una carga, y por esa carga es que Satanás lo va a zarandear. Y le dijo
Jesucristo, he orado por ti, porque Satanás te está buscando para zarandearte. Y he orado por ti para que tu fe no mengüe. Pero lamentablemente la fe le menguó. ¿Y lo negó cuántas veces? 3 veces. 3 veces lo negó. Pero más allá de que lo negó, el mismo Cristo que le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese mismo Cristo, cuando resucita, lo va a buscar a una orilla y lo invita a que venga a la playa. Y en la playa le tiene el desayuno, pescado asado con café negro. Y comiendo, le dice, Pedro, tú me amas. Comiendo, le dice, Pedro, tú me amas. 3 veces, comiendo. Como esta mujer cuando fui a predicar me dio de comer. Comiendo. Le dijo, Pedro, tú me amas. ¿Y por qué comiendo? Porque la comida en el contexto judaico se la usaba para la reconciliación. Se la usaba para la restauración. Por eso Apocalipsis 3:20 dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Es bíblico. Así que si alguien ahorita se quiere reconciliar, debe llevarme a comer. Santo. Es importante que entendamos esto, ¿no? Entonces, muchos judíos creyeron. La iglesia crece en Jerusalén. Se ordenan diáconos. Y esos diáconos luego se convierten en hombres de reino. Porque Felipe no solo se quedó limpiando las mesas, atendiendo a las viudas, para que no les falte la distribución diaria de los alimentos, ni tampoco les falte el abrigo, ni la sábana, sino que en la persecución Esteban entendió que tenía que ir a otras mesas a llevar el alimento de la predicación del evangelio. En ese tiempo, Esteban también por predicar fue apedreado y se convierte en el primer mártir del cristianismo. Se da la persecución de la iglesia y Samaria es alcanzada para Cristo. Es Felipe el que va. Y Felipe, hasta el brujo de Samaria se entrega. Hasta el brujo de Samaria se entrega. Es en este tiempo en que se arma los viajes misioneros. Los 3 viajes. En definitiva, Pablo viaja 4 veces. Porque el último viaje es en calidad de preso y va a Roma. ¿Cuánto no añoraba Pablo y la Roma? Claro está, fue en condición de preso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que alrededor de los años 50, los años 60, se van a dar los escritos sagrados. Por eso se llama la era del Nuevo Testamento. En cuanto a los puntos doctrinales que se pudieron haber creado como discusión en este tiempo entre los años 30 y los años 100, es la declaratoria de que Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Mesías. Otro punto de contradicción dentro de esta era es el tema de la resurrección de los muertos. Porque los saduceos y los gnósticos no van a estar de acuerdo. Y otro punto más tiene que ver con esa relación que va a nacer entre el cristianismo y el judaísmo. Y también va a tomar el hecho de que la fe, diga conmigo, la fe es el único requisito para ser salvo. La Biblia dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, ¿verdad? Y también se termina diciendo que los gentiles no se los debe obligar a que se conviertan como prosélitos al judaísmo, sino que se aparten de 4 cosas. Hechos 15, versículo 19. Se aparten de fornicación, se aparten de comer animales ahogados, se aparten de comer sangre y se aparten de la idolatría. Esas 4 cosas le van a poner a los gentiles para que ahora puedan entrar al cristianismo, ¿verdad?
Y la ley va, entre la ley y la gracia, va a haber un Hechos 15, verso 19, versículo 20. Entre la ley y la gracia hay un eslabón, porque la ley la cumple Cristo y ahora con Cristo se establece la gracia. Aunque le quiero decir algo importante, la gracia siempre ha estado. La gracia siempre ha estado. Noé halló gracia ante los ojos del Padre Elohim. Génesis 6, versículo 8. Entonces, de ahí para allá, el Nuevo Testamento va a revelar asuntos doctrinales muy importantes que van a ser tratados en las epístolas de Pablo y en las epístolas generales, epístolas paulinas y epístolas generales, como el contenido verdadero del evangelio, el uso y el propósito de los dones espirituales, el papel que corresponde a la mujer en la iglesia, la ejecución de la disciplina en el templo, la práctica del andar en Cristo diariamente, la oración, la batalla espiritual, el servicio como cuerpo de Cristo, la vida libre del poder del pecado, la unidad, el peligro de la apostasía. Muchos temas son los que van a ser abordados en estos escritos sagrados de la era del Nuevo Testamento. Y los personajes que se van a destacar en esta era: el apóstol Pedro, predicador de los judíos; el apóstol Pablo, predicador de los gentiles; Jacobo, el medio hermano de Jesús, como el líder de la iglesia en Jerusalén; y Juan, como el compañero prácticamente de Pedro y como el último discípulo en morir. Otros personajes que van a destacar en esta era del Nuevo Testamento: Bernabé, Silas, Lucas, Timoteo, Apolos, Priscila, Febe, Tito, un sinnúmero de hombres y mujeres que Pablo, ¿cómo los llama Pablo? Colaboradores. El término, el término líder, ¿cuándo surge? El término líder. Allá. El término líder no es del primer siglo, ni del Antiguo Testamento. El término líder es un término de Inglaterra. Surge en el siglo XVIII y recién la Real Academia Española lo va a adoptar en el año 1920, la palabra líder. Pero la palabra líder no existe en la Biblia. No existe la palabra líder. Lo que sí existe es colaboradores, obreros, siervos, ancianos, diáconos, presbíteros, obispos, pero no líderes. No líderes. Que claro, ahora tenemos que ir renovando vocablos porque tenemos Biblias contemporáneas, sí, pero el vocablo líder no existe, no es contemporáneo con los escritos sagrados. Por lo tanto, yo particularmente a los que trabajan conmigo les llamo colaboradores. Por eso dice Pablo: espero que el colaborador sea hallado fiel. Eso dice 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y verso 2. Porque Cristo dijo: si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedamos con esta era del Nuevo Testamento? Que el Evangelio se establece, muchos mueren, pero la iglesia se multiplica. ¿Cuáles son los últimos escritos? Los de Juan, el libro del Apocalipsis. Y escuchen, el libro del Apocalipsis no es un libro de terror, como muchos lo tienen. No es un libro de juicio, no es un libro de espanto. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, porque le devuelve a la iglesia perseguida la esperanza de que pronto el Señor viene y se los va a llevar a una patria celestial. Los 7 mensajes de la iglesia a Apocalipsis, cada iglesia tiene su mensaje de esperanza, su mensaje salvífico de que no va a ser en vano, no va a ser en vano servir al Señor. Dice
Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesucristo fue claro. El que quiere salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. ¿Por qué cree que venimos al Fortín? Porque estamos dispuestos a perder nuestra vida. Y mientras estamos dispuestos a perder la vida se extiende. Por eso yo voy a vivir 120 años. ¡Santo! Aleluya. Porque la vida se extiende. Cuando tú mueres a tu vida, el Padre te la extiende. Y te la extiende para que extiendas el reino. Porque tienes que vivir para el reino. Más allá de que te congregues en una iglesia, en una denominación, en un letrero, con acuerdo ministerial, tú y yo somos servidores del reino. Del reino, ¿no? Muy bien. Aquí terminamos. Vamos a continuar la próxima clase con el segundo.